Hola, soy Julián Camilo Torres Cortés, estudiante de la Maestría en Teología de la Universidad de La Sabana. Bienvenido a este espacio donde hablaremos sobre la teología de la liberación y todo el componente social y teológico que ha tenido en el impacto en América Latina. Hablaremos sobre el método, sobre los principios y cómo la teología de la liberación y otras teologías de la liberación han inculcado en América Latina una estructura diferente de ver la fe. Bienvenidos a este video. La teología de la liberación data de las décadas de 1950 a 1960. Esta surge en un intento de combinar la fe cristiana con la justicia social. Esta parte de unos principios en los cuales se miraba la opción preferencial por los pobres, la justicia social, pero también una fe menos cristianizada, una fe más científica, una fe donde la opción preferencial por los pobres estaba de cara a un Jesús sufriente, pero también una teología de la liberación en la cual, en la búsqueda de la justicia social, se buscaba cambiar las estructuras de poder y las estructuras que arraigaban toda la jerarquía de la Iglesia Católica en ese tiempo. Para estos pensadores de la teología de la liberación era una reflexión crítica de la praxis a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que era un método inductivo, más no deductivo. ¿Por qué es inductivo? Porque arranca desde la realidad actual, por ejemplo en la opción preferencial por los pobres, viendo esa realidad del pobre que sufre de la injusticia social y luego la encamina desde la realidad social hasta que llega a la luz de la palabra de Dios, encontrándose con un Jesús sufriente, doliente y colocando como argumento la palabra de Dios sobre la realidad que se vive. Por eso es que se parte de la realidad actual y se hace un recorrido sin una solidez argumentativa, sino que viene desde la praxis hasta la parte contextual. Ahora bien, la teología de la liberación tiene 4 fases importantes que vamos a tratar en este video. Primero es el inicio, donde estaban las nociones fundamentales. ¿Qué era lo que querían estos padres de la teología de la liberación exponer, proponer ante la estructura, la justicia social, la política y la fe y el contexto latinoamericano? Segundo, estamos en la fase 2, que es la edificación. En la edificación ofrecemos contenidos doctrinales de la liberación. Empezamos a mirar todo ese contenido doctrinal que va a argumentar una posición clara y una posición concisa. Tercero, vamos a tener el basamiento, que es un basamiento epistemológico y un basamiento de perfeccionamiento. Y por último, vamos a tener una fase de sistematización, en la cual nosotros vamos a empezar a leer el contexto desde una óptica liberadora. La teología de la liberación tiene 3 momentos fundamentales. El primer momento es el momento preteológico, y es un momento donde tenemos la mediación socioanalítica con conciencia sociológica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la pobreza como opresión, la pobreza como detonante de ese momento preteológico. El momento número 2 de la teología de la liberación es el momento teológico. Es un momento donde brilla la hermenéutica. ¿Qué quiere decir ello? Que todo está a la luz de la palabra de Dios, pero también a la luz de la tradición de la Iglesia. Todo esto en esa luz que nos permite vislumbrar la justicia social, que nos permite, como decíamos antes en el método, hacer un método en el cual nos vamos desde la realidad de los pobres hasta el contexto. En esta parte hermenéutica llegamos a ese contexto. Es donde a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la doctrina de la Iglesia, la teología de la liberación busca argumentar el por qué este cambio de estructuras y de praxis social es importante. El tercer momento de la teología de la liberación es el momento práctico. Es un momento en el cual esa mediación práctica tiene 3 dimensiones pastorales. Primero, tiene una praxis intraeclesial, tiene una praxis intrateológica y una praxis sociopolítica. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que en el momento pastoral, en ese momento práctico, como Dios le dice la palabra, es el momento de hacer dentro de la Iglesia, dentro del modelo sociopolítico de América Latina para este momento, dentro del modelo pastoral que tenemos cada uno de nosotros. La teología de la liberación en este momento práctico es donde realmente puede llegar a tener unas deficiencias. Y por eso es donde nosotros podemos preguntarnos, ¿será que la teología de la liberación no busca la historia de salvación? ¿No busca lo que nosotros llamamos la escatología, el más allá? Porque si la
uno de los aspectos relevantes a mejorar de la teología de la liberación es que si realmente se basa en el marxismo y se basa en una opción preferencial por los pobres y la justicia social, puede estar corta, puede estar disminuida a todo el plan de salvación que desde la creación ha sido preparado para todos nosotros. Para finalizar este corto espacio, hablando de la teología de la liberación y la teología latinoamericana, quiero compartirles un texto que he escrito de cómo veo la teología latinoamericana hoy en América Latina, en Colombia especialmente, y cómo nos puede aportar o cómo nos puede disminuir a lo largo de los años lo que ella nos ha presentado. La teología de la liberación, un movimiento teológico y social que ha emergido en América Latina en medio de las luchas contra la opresión y la desigualdad que sigue viviendo América Latina y en especial Colombia. Ha sido una corriente que hoy en día a muchos sigue moviendo, ya que es una opción preferencial por los pobres. Su base filosófica, su base teológica, busca que nos traduzcamos en acción, en un compromiso por la justicia social, por la liberación de los marginados, de los más excluidos. A lo largo de las décadas ha resistido las pruebas del tiempo y las críticas, pero ha tenido una lucha persistente por la desigualdad y contra las estructuras de poder que perpetúan la injusticia en nuestro país y en América Latina. Esta teología se construye sobre la opción preferencial por los pobres, destacando centrarse en los más necesitados y en los más excluidos de la sociedad. Por eso, esta teología nos insta, nos llama a que concretemos la promoción de la justicia, la promoción de la equidad, a que velemos por todos los más necesitados, por los que más necesitan de nosotros. Por eso hablamos del desarrollo humano integral, por eso hablamos de cuidar el medio ambiente, de una ecología sostenible, porque todo lo que nos rodea y que es marginado y que está hecho a un lado, debemos cuidarlo para lograr esa justicia social. En América Latina sigue influyendo por la explotación, por la falta de acceso a los recursos básicos de las personas. A pesar de esas críticas y tensiones, ha sido esta teología de la liberación un recordatorio insistente a ti y a mí, a que debemos trabajar por la indiferencia, a que debemos conectar la fe con la acción, en sí a mantener un faro teológico y filosófico en el cual tengamos un mundo más justo y equitativo, claramente sin dejar de lado la fe, sin dejar de lado la historia de la salvación, sin dejar de lado que tenemos un Cristo que no es libertador prepascual, sino un Cristo que murió y resucitó por toda la creación. Es así como la teología de la liberación en América Latina y el Caribe nos va a permitir llegar a la teología del pueblo, llegar a la teología de estar cercanos, como dice el Papa Francisco, de ser amigos, de ser hermanos, de velar por el otro que sufre y así cumplir el mandamiento de ámense a sí mismo como yo os he amado, pero amen a los que los persiguen, amen a los que no los quieran. Y por eso Jesús en el Evangelio nos dice, los pobres siempre estarán con ustedes. Que esta sea la invitación para cada uno de nosotros a seguir velando por los que siempre estarán con nosotros y con los que tenemos un compromiso social y en los cuales debemos ver a Jesús. Recuerda que esto es Teología Latinoamericana de la Maestría de Teología de la Universidad de La Sabana. Hasta una próxima.